cuando se vengan a esclarificar las cosas, ya el daño está hecho. Por eso yo acuño aquella frase que cada vez se vuelve más popular en este momento de un mundo tan polarizado, que cuando la justicia se vuelve linchamiento, no es justicia. Y también se da hoy mucho el linchamiento a nivel de redes sociales, cuando la gente toma el anonimato como el escudo que lo protege para decir cualquier sandez o cualquier barbaridad. Pero no me ha contestado la pregunta. ¿Cómo le explica usted a la población que el presidente de la República, que suponemos que es el hombre más informado de Honduras, no sabía de las supuestas actividades ilícitas de su hermano? Usted acaba de decir la palabra clave, supuestas. Están en un juicio. Si alguien me dice a mí, fíjese que Edgardo Melgar se robó esto, o hizo esto, o lo otro, yo no lo puedo dar por sentado. ¿Le dijeron a usted eso de su hermano? Porque yo tengo que respetarle a usted su derecho. ¿Hubo alguna autoridad policial, militar, judicial, quien sea, que vino aquí y le dijo, mire, presidente Hernández, su hermano anda en esto? Cuando yo escuché esos rumores, o escuché de que esto, que lo otro, dije, aquí lo interesante es salir al paso y dar la cara. ¿Usted habló con su hermano? ¿Usted se lo preguntó? Yo sí le dije, vos tenés que presentarte. No, pero le preguntó, Antonio, ¿es cierto que estás metido en el narcotráfico? Cuando yo le pregunté, él me dijo, ¿cómo te pones a creer? Le dije, para mí lo único que vale es que vayas a enfrentar y digas, te van a preguntar lo que te tengan que preguntar. Entonces vota tu respuesta, decí la verdad. Eso no es un proceso fácil, pero tuve que hacerlo. Creo que es lo correcto hacer. Y se hizo. Así somos nosotros. ¿Cómo cree que será la sentencia? ¿Condenatoria o absolutoria? Yo no puedo ¿Culpable o inocente? Yo no puedo pronunciarme, Edgardo, por la razón de mi investidura. Como pariente de Juan Antonio, toda la familia coincidimos y aspiramos y tenemos fe que salga bien. ¿Usted cree que él es inocente o culpable? Yo esperaría que, claro, que es inocente. Allá el juicio es el que va a decir. Ese es un tema contradictorio. Tanto los fiscales acusan como los abogados defienden. Y se presume todo el mundo inocente hasta que salga la sentencia. Si usted dice que su hermano es inocente, ¿usted me tira las manos al fuego por su hermano? Le estoy diciendo que yo no puedo pronunciarme sobre algo que está ahorita en contradicción, que está en investigación. Y como hermano, como pariente, dejando la investidura de presidente, claro que tenemos fe que va a salir bien. ¿Qué pasa? Pero ya después, ese es un supuesto que todavía no ha ocurrido. Claro. Y no quisiera hablar en base al supuesto. ¿Qué pasa si lo declaran inocente? Bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa. Yo esperaría que así sea. ¿Y si lo declaran culpable? Pues sería una lástima. Pero espero yo que haya sido un juicio justo. Y no quisiera prejuzgar, porque al final hay un proceso en curso. ¿Teme usted que otros familiares cercanos o lejanos puedan ser nuevamente acusados por narcotráfico? Mire, yo esperaría que esta situación que se ha venido dando, que desencadenamos cuando empezamos a atacar el narcotráfico, va a seguir trayendo consecuencias. Pero al final, la palabra clave aquí es justicia. Justicia sin importar parentesco, sin importar amistades, sin importar si alguien es neutral políticamente o no. De eso se trata, siempre y cuando sea un proceso justo. El exalcalde de El Paraíso, Copán, dentro de su testimonio, que ha sido recogido por la Fiscalía y presentado en el juicio, o en las alegaciones, porque el juicio no ha comenzado, dice que financió su campaña política, que aportó, no sé si 1.5 millones de dólares, algo así, a su campaña política. ¿Es eso cierto, presidente? Es una persona que tiene 3, 4, 5 o 20 mil razones para estar incómoda conmigo. Claro que puede decir cualquier cosa que se le ocurra. ¿Pero es cierto? Claro que no es cierto. Y él, cuando hace sus aseveraciones, no dice cuáles son los problemas que tuvo conmigo.
Aquí O sea cualquiera... que, en su opinión, no hay manera que el exalcalde Aquí del Paraíso Copán... aquí, así como está la cosa, cualquiera puede decir una u otra cosa, chismes, alegaciones, o tercero de oídas, como quiera llamarle. Por eso es que al final la gente dice, no solamente es un tema de venganza, sino que también es un tema de beneficio personal. ¿Por qué? Porque con eso le pueden rebajar las penas. Imagínese usted. Sí, pero eso tendría, para que eso ocurra, él tiene que probar lo que dice, porque como bien lo asegura, exactamente. por ejemplo, como bien lo asegura usted, cualquiera puede decir cualquier cosa en un juicio, la cosa es probarlo. Y máxime ahora. Claro, y entonces, máxime cuando hay interés. Por eso mi pregunta que sigue es esa, ¿verdad? ¿Tiene pruebas el exalcalde del Paraíso? ¿Puede probar el exalcalde del Paraíso que financió su campaña política? ¿Cómo va a probar si al final no es cierto? Habrá, él tendrá que sostener lo que diga y va a tener que ser rebatido y va a tener que explicar y decir. Es un tema de agua corrida para mí. O sea que, en su opinión, no hay forma de que el exalcalde de Copán o cualquier otra persona pueda alegar en una corte federal en Nueva York que financió, acusado de narcotráfico, pueda alegar o denunciar o asegurar que financió su campaña política. Edgardo, pueden decir una y otra cosa. Yo sé lo que yo he hecho y si algo tengo claro es porque hay evidencia contundente de que ellos vienen y atacan y generan toda esta sistematización de ataques porque tocamos sus intereses. ¿Cómo no lo van a hacer? Entonces, con un sí. Y yo no creo que solamente sea una persona. Y los otros que están ahí, ex policías depurados. Y los otros que están ahí también ligados al narcotráfico. O sea, la pregunta con un sí o con un no. Ese es el tema. Con un sí o con un no, señor presidente, ¿pueden presentar pruebas de que financiaron su campaña política, narcotraficantes, en una corte federal en Nueva York? Mire, ellos tendrán que, al momento que se dé el debate, decir, ¿cuáles son las pruebas? Tiene que decirle el juez. Tiene que decirle al juez. Nosotros tenemos una política clara desde que yo soy candidato a la presidencia de la República. Todo el que más o menos se escuchaba que podía tener problemas, señores, distancia. Porque antes de ser candidato a la presidencia, yo impulsé una política que fue clara contra el narcotráfico y me imagino que muchos quisieron acercarse, como lo han hecho en otros países, para ver qué conseguían, para ver cómo se protegían. Pero mire, ¿cuál ha sido la conducta nuestra? Sistemática, y por eso lo advertí desde el inicio. ¿Teme usted, señor presidente, que durante o después del juicio de su hermano en una corte federal de Nueva York, si lo declaran inocente o culpable, como sea, teme usted que pueda ser llamado a declarar en una corte federal de Nueva York por alguna alegación o denuncia en su contra? Nosotros como funcionarios públicos, no digamos cualquier ciudadano y como funcionarios públicos más, todo el mundo está en la obligación de contribuir con la justicia. Sencillo. ¿Lo ha hecho, lo han llamado a declarar por el momento, de manera privada, de manera...? No, aquí nos conocemos todos. Sí. Pero así como usted le recomendó a su hermano que fuera allá y diera su declaración, ¿usted lo ha hecho? ¿Se le han pedido? No, para nada. Ha sido un trato muy cordial. ¿Teme usted que en algún momento pueda ser enjuiciado en Estados Unidos por narcotráfico? ¿Y por qué si al final todo el mundo sabe que lo que ha hecho Juan Orlando ya ha dejado de hacer? Imagínese usted que no había habido un gobierno en la historia de Honduras que fuera tan directo y consistente en esta lucha. Es interesante cómo algunos exfuncionarios de Estados Unidos y actuales funcionarios se refieren al gobierno nuestro, como un gobierno que sistemáticamente ha sido claro en esa lucha contra el narcotráfico, contra las bandas criminales, maras, pandillas, y que también hemos hecho un esfuerzo por la región. Es una relación muy cercana, muy sólida, que ahí está, a la vista están los resultados. Presidente, usted dice, yo desde que estaba de presidente del Congreso Nacional impulsé las reformas a la Constitución de la República para luchar contra el narcotráfico y que se aprobara la extradición. Hay quienes dicen, no, eso no fue una iniciativa, eso no fue una decisión del entonces presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández. Eso se debió a presiones del gobierno de Estados Unidos, que llegó al extremo de subir en un avión a fiscal, presidente de la Corte, presidente del Congreso y las autoridades, Secretaría de Seguridad y Fuerzas Armadas y decirles, señores, ustedes tienen que aprobar la extradición. ¿Es cierto eso? No, eso no es cierto. El que diga eso está mintiendo. Le voy a contar cómo fue esa historia. Cuando yo miré los índices
de muertes en Honduras. Era una situación alarmante. 2009, 2008, aquí las avionetas caían cargadas de droga, pero como que si fuera un enjambre de abejas o una nube de moscas o mosquitos. Este país estaba, bueno, aquí cayeron aviones oficialmente y después desaparecieron. De México para acá, de Colombia para acá, de Venezuela para acá. Una policía muy contaminada, muchos sectores contaminados. Pero cuando yo miré el impacto en la pérdida de vidas humanas que generaba toda esta actividad criminal, empezamos a trabajar e investigar. Y nos dimos cuenta que cuando Colombia hizo lo mismo, fue duro, porque hubieron consecuencias. Pero después la situación empezó a cambiar. Llegó un momento que antes que partiera el embajador Hugo Lawrence conversamos sobre el tema y me dice, ¿y usted qué piensa de la extradición? Y le digo yo, ¿cómo fue el efecto en Colombia? Y quedó la plática ahí. Después tuvimos la oportunidad de conversar con un senador, el senador Menéndez. Ya estaba la embajadora Lisa Kubisky. Y me dice, presidente, ¿a usted qué tanto le preocupa el tema de la inseguridad, la violencia? ¿No ha pensado que el tema de la extradición puede ser algo de mucho impacto? Le digo, sí lo he pensado. Hasta llegaron las conversaciones y quien estaba como embajador de Honduras en Washington recibió una llamada de mi persona. Y como era un tema tan delicado, le dije, no me le comente a nadie, podemos vernos. Hasta lo cité en Disney porque yo iba con mi familia para allá. Ahí empezamos a conversar esto. Y después lo conversamos ya a nivel del canciller, cuando ya estaba, creo que Arturo Corrales estaba de canciller. Hicimos un planteamiento y le dije a Estados Unidos, vamos a dar este paso, pero necesitamos caminar de la mano, porque Honduras no tiene el tamaño ni la fortaleza económica de Colombia. Y lo más seguro van a haber consecuencias. Y a mi casa cité a muchos líderes de iglesias, de partidos. Las sesiones tuvimos que hacerlas a puerta cerrada, con amenazas, unas veladas y otras casi directas. Pero imagínese usted que le hubieran hecho ese planteamiento a otros presidentes de congresos o de la República. ¿Por qué no tomaron la decisión? Yo no me puse a pensar en eso, solo dije, este es un factor clave para que mi país recupere su paz. Esto va a ser clave para tener más seguridad. Ahora, y van a haber consecuencias. Y las consecuencias fueron de una gran variedad. Una de ellas tiene que ver con las amenazas constantes a la vida en lo personal, a la familia, a los círculos más comprometidos en esta lucha. Y en ese proceso uno también se pregunta, ¿será o no será siempre justo seguir con esta lucha? Cuando siente que una serie de sectores que han sido permeados también se vuelcan en contra. Y la respuesta siempre fue, es justo para Honduras montar el sistema de extradición, montar una política clara contra el narcotráfico, contra maras, contra pandillas, porque ningún país en el mundo ha vivido lo que nosotros vivimos el 2008, 9 y 10, siendo los más violentos del mundo. Tegucigalpa, San Pedro Sula. Y ahora, Edgardo, no aparecen ni en los 5 primeros lugares, muchas veces ni en los 10 primeros lugares. El esfuerzo ha sido enorme. Usted que ha cubierto los medios por tanto tiempo, ¿quién decía algo sobre eso antes? Nadie. A muchos que se atrevieron los mataron. Alfredo Landaverde, Arístides González. Pero no pueden quedar ellos en el anonimato. Nosotros tenemos que rescatar su heroísmo y consolidar su memoria, porque Honduras no puede volver a pasar por eso. Yo sé que después de que salga también del gobierno, voy a quedar con esos riesgos. Y muchos amigos en lo privado me preguntan, ¿y cómo vas a hacer? Yo solo sé que esto era necesario y sigue siendo necesario esta lucha
para que Honduras sea un país en paz, para que los hijos nuestros, los nietos que vienen y las generaciones que vienen no enfrenten la desgracia que sufrimos nosotros.